Buenos días. ¿Cómo están? Si ustedes miran la palabra, se dan cuenta que todo el que estaba con Dios le iba bien, se alejaba y le iba mal. A veces nosotros preguntamos, ¿pero qué me pasa? Yo creo que la pregunta sería, ¿qué tan cerca estoy de Él? ¿O me estoy tratando como de alejar? ¿Ustedes se acuerdan de José? Es el ejemplo más claro de favor de Dios. Todos veían que le estaba yendo bien, aunque estuviera en circunstancias, como decía la canción, que no vemos, pero Dios está orando. Dios está orando en el corazón de Potifar, del jefe de la guardia, de los coperos del rey, de Faraón, de José mismo, de sus hermanos, de su papá. Y a veces nosotros queremos que Dios ore como nosotros queremos. Y decimos el Padre Nuestro diferente, hágase mi voluntad, en la tierra como en el cielo. Y si no se hace mi voluntad, Dios no me escucha, Dios no me ama, y no es tan así. Dios nos ama a pesar de todo. Él ya sabe lo que hicimos y lo que vamos a hacer, y ya lo perdonó. Pero a veces en el corazón eso no está tan claro. A veces hemos confundido la gracia, que hemos hablado por años, hablamos de la gracia, con un permiso uh, de hacer lo que no es. El Evangelio es un Evangelio de gracia, es un Evangelio de lo inmerecido, es un Evangelio que no puedo pagarlo si me lo regala. Pero de la misma manera, yo ocupar el lugar que la gracia me da. Y ya les voy a contar por qué. ¿Qué pasa cuando alguno, yo sé que aquí en este lugar y los que escuchen después la grabación no les sucede, pero qué pasa cuando alguno peca? Por allá se rieron como una risa. ¿Qué pasa cuál es la actitud que uno tiene? ¿Se siente mal? ¿Se siente culpable? ¿Arrepentimiento? ¿Y le dice algo a Dios en su oración? Que me perdone, que no lo vuelva a hacer, que lo lamento, que otra vez, qué pena, que yo en las mismas. O sea, eso pasa en el ser humano. ¿Y qué se activa ahí en nosotros? ¿Qué produce que fallemos? Algo que todos tenemos allá en lo profundo que se llama carne. La carne se autojustifica, la carne se disculpa, la carne busca pretextos, la carne nunca es, pero siempre tiene la tendencia a hacer lo que no está bien. Y tengo aquí unos ejemplos sacados de Gálatas, del 5 del 16 al 21. Dice, las prácticas tales, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. No sé si alguno le atina. Espero que no, pero los voy a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son algunas que mencionan. Y uno dice, pero miércoles, yo tal vez no haga todas esas, o de pronto sutilmente alguna. Una pequeña orgía. Orgía, dice Marta. Bueno, puede ser pequeña, pero igual no le voy a decir el nombre para que no quede aquí. Es 5 del 16 al 21. Pero cometemos, yo sé que ya los pecados todos sabemos que fueron perdonados, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Qué pasa cuando yo le digo, Dios, como estamos diciendo ahorita, la embarré? Volví a recaer, no sé, cualquier cosa. Una mentira. Porque por no llamarlo, aparentemente para nosotros no es tan grave. O sea, lo que decía ahorita al comienzo alguien, una pequeña orgía no es tan grave como una gran mentira. ¿O? Para Dios, la falla es la falla. Lo que pasa es que nosotros lo medimos de acuerdo como a la que esté el mundo, la sociedad esté diciéndonos. Y
Cuando tenemos esa actitud, ingeniera de sonido, cuando tenemos esa actitud de yo, Señor, yo la embarré, yo me arrepiento, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Yo tengo la firme intención de no recaer. Le decimos eso de corazón a Dios, pero ¿saben qué estamos haciendo? Es la carne la que está hablando, porque me estoy saliendo de la gracia y me estoy volviendo yo con mi propia justificación. Soy yo el que voy a pagar, soy yo el que voy a hacer. Lo que usted hizo está bien, pero soy yo el que debo, de acuerdo a la culpa, eh, hacer algo para enmendar ese error. Y es como diciéndole, el sacrificio no fue suficiente, yo tengo que pagar todo esto. Ahora, no quiere decir que no me arrepienta, no quiere decir que no sienta dolor y tristeza porque fallé, porque definitivamente es así, hay algo que no está bien en el corazón con Dios cuando uno no lo hace bien, pero sí es ponerme en el lugar exacto que Dios quiere. Si yo, a ver, lo pongo a este lado, Jesús no pecó para hacerse pecado. Él no pecó, pero sí hizo pecado y cargó todos nuestros pecados en la cruz. Nosotros no hacemos justicia para ser justificados. Jesús es el que nos justifica. Nosotros creemos que, bueno, ya soy justo porque ya Jesús me perdonó. Y a veces cuando salíamos de la iglesia decíamos que podíamos ir en paz y dábamos gracias a Dios y ya, o sea, cumplí. Yo me acuerdo que de pelado yo iba a Eucaristía a las 7 de la noche en donde vivía. Y no porque fuera muy piadoso, sino porque a esa hora iban unas niñas que nos agradaban un grupo, entonces eso lo hacía uno. Y no poníamos cuidado, sino que estábamos haciendo señas, lo que sea. Y al final, demos gracias a Dios, podemos ir en paz. Yo no, listo, me fui tranquilo, estoy en paz. Y es lo mismo en cualquier lugar, puede ser un culto, puede donde sea. Y al final uno siente que ya cumplí. Y no, esto no es cumplir, esto no es de un momento y ya. Uno no tiene un noviazgo y solo se es novio en la visita y de resto hago lo que quiero. No, o un matrimonio. No, es un compromiso más de él con nosotros que de nosotros con él. Porque él dice que a pesar de que nosotros seamos infieles, él sigue siendo fiel. Porque él no puede negarse a sí mismo. Tenemos todas las de ganar, pero tenemos que ponernos en la condición correcta. ¿Y cuál es mi posición correcta cuando fallo? Me arrepiento, siento dolor, ok, pero no le prometo a Dios, Señor, me voy a ir a la selva a predicarle a los indígenas 5 años. Lo puedo hacer, pero no por culpa, no por pagar lo que hice, sino porque Dios lo pone en mi corazón. La posición correcta de mi corazón debe ser, Señor, yo declaro, en el momento que fallé, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y está escrito, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando lo digo, eso hace que me pasen cosas adentro en el corazón que me ponen por encima de las circunstancias. Buenas días. No, Maggie, está, bueno, está bien, siempre llega bien. Y entonces esa es la posición nuestra de corazón. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque ya no es mi justicia. Yo ya no tengo una justicia propia, es su justicia. Si es mi justicia, hace lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cada vez que yo digo, soy yo puedo, yo hago, ¿qué hacen los coaches modernos? ¿Qué hacen las filosofías orientales? Usted puede, usted mismo, usted es capaz, usted es valioso. No significa que uno no pueda, no sea capaz, no sea valioso. Pero en Jesús, todo esto es en Él. Todo lo puedo en Cristo. Generalmente lo que hacemos es todo lo puedo en mí mismo. Yo decía de pequeñito, cuando medio podía hablar, me iban a subir al carro
Yo siempre decía, mí mismo, o me iban a alcanzar algo. No, mí mismo, siempre uno mismo, yo puedo, yo soy el que lo hago. Y con Dios a veces nos pasa eso. Y cuando quiero ser yo mismo, es la carne la que está diciendo, yo mando acá. Es la carne la que está diciendo, el espíritu no manda, yo soy, yo puedo, o sea, yo puedo, yo me concentro, yo tengo fuerza de voluntad, yo soy disciplinado y yo puedo. Y dejamos la gracia y dejamos la justificación de Jesús por un lado, que esa es la que nos debe colocar en el lugar correcto. Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros ocupamos el lugar de Él. Somos justificados por su gracia, por su amor, por su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando estamos en esa posición, ya la cosa cambia en nuestro corazón. Si recaemos en alguna falla, no lo voy a llamar pecado, en alguna falla, siento dolor, pero le digo, Señor, voy a ocupar el lugar correcto. Voy a hacerte sentir bien, porque si estoy fuera de tu voluntad, ya sé qué me pasa. Y estar dentro de tu voluntad es decir, de mi corazón soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esa gracia que recibo en ese instante me saca de la circunstancia, me pone junto con Jesús aquí arriba. Y ya la culpa, las pequeñas fallas y, y todas las otras cosas ya quedan abajo, porque estoy juntamente con Jesús arriba. Y bajo esa perspectiva, nosotros ya no despreciamos la gracia, porque hay una parte que dice en 2 Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos, os que exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dejarla pasar es hacerla inútil, es no ocupar mi posición, es sentirme culpable, es como si me hacen un regalo y yo lo desprecio. Es como si Pablo ahorra, todos 6 meses ahorra de sus onces para comprarle un súper regalo al papi. Un ejemplo. Y el papi lo ve y dice, gracias, está bonito, pero pues se notó y pasan unos días y Pablo ve el regalo por ahí, como si nada, o hasta en la basura. ¿Qué pensará? No, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, no comer onces, aguantando hambre, sin comprarme más balones, no. Y, y, Y eso hacemos nosotros continuamente. Le decimos no gracias, nos justificamos nosotros mismos, nos ponemos a pensar y a pelear y a ver qué es lo que está pasando cuando es simplemente estar en la posición que Él quiere. Es entender, como les dije al comienzo, la gracia. Es algo inmerecido. No puedo pagarlo. Me sacaron de la casa de empeño y me pusieron en la casa del rey. Es demasiado el cambio. No, no podría yo cómo salir de ahí. Alguien que, me imagino que en la vida anterior alguien fue a la casa de empeño y llevó algo. Eso tiene un interés y además tiene que pagar y si no pierde la prenda. Y si no puede, pues adiós. Uno pasa por esos lugares y ve que está lleno de un montón de cosas que están vendiendo y aparentemente más barato. Y es lo mismo, nosotros estamos destinados a estar ahí, en la casa de empeño, y nos sacaron, y no nos lo merecemos. Pero estamos afuera y el corazón está anhelando. En esa vitrina allá adentro me veía como bien, con otras personas allá. No podía hacer nada, no me podía salir, no podía comer, no podía ser libre, pero ¿cómo me gustaría seguir ahí? Y ese es el corazón nuestro que como que sigue en la carne pululando. ¿Y qué hacía David? Ustedes saben toda la historia. Yo creo que todos lo saben. Ah,
traicionero, asesino, adúltero, mentiroso, hipócrita, mujeriego, o sea, mirón, cualquier cosa con la realidad, con la vida de hoy, y todo lo que hizo. Pero ¿y cuál fue su actitud? Él tuvo una actitud que la confesó en el Salmo 51, tengo por acá. Generalmente nosotros, cuando hacemos algo malo, si por ejemplo, un mal ejemplo, le digo algo feo a Sandra, me siento mal con ella, me arrepiento y le puedo decir perdón, discúlpame, pero eso se quedó aquí nomás, así. Pero no le digo a Dios, Señor, perdón porque le dije algo feo a tu hija, perdón porque te ofendí. Así el perdón como que se nos olvida. Es la cruz. Eso es. El pecado, ok, hay una ofensa aquí, pero todo pecado es contra Dios. ¿Y qué decía David en el Salmo 51? Y lo dice exactamente. Dice que, lo voy a leer rápidamente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está hablando que Dios lo haga. Láveme más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se lo está confesando. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esta es la parte importante, está en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice, mira el 5, está reconociendo lo de atrás, que creo que Sandra les va a hablar algo de esto. O sea que el mayor ofendido cada que pecamos es Dios. Claro. O sea, ofendemos a alguien, pero el que más ofendemos es a Dios. Nos dañamos nosotros, pero estamos ofendiendo a Dios. Exactamente. Y cuando yo le digo a Dios, cuando confieso con mi boca que soy la justicia de Él en Cristo, Dios está diciendo, entendió, está en la posición correcta. Entregué a mi hijo para que Él esté aquí y lo está confesando y lo estoy poniendo aquí. Y cuando no lo hago, me salgo de ese lugar. Y el que seguía, he aquí el 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está reconociendo, ¿quién puede decir? La Biblia dice que el único, y esto va en contra de varias creencias, pero el único que no tuvo pecado fue Jesús. El único que no cometió pecado fue Jesús. Hasta David mismo, el rey David, puro y lo que sea, he sido concebido, dice. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si David mismo, con su corazón confesando eso, a veces nosotros nos creemos más por el apellido, por el nombre, por la posición, por donde vivimos, por lo que sea. Y eso es tontería, eso es tontería. Yo quería que quedara en el corazón que con la carne viene justicia propia, orgullo, vanagloria, y eso me lleva a un complejo de superioridad. Es lo más evidente, es lo que más se nota. Pero por otro lado, la carne también se manifiesta en vergüenza, condenación, actitud defensiva, que es un complejo de inferioridad. Esa no se nota también, pero eso también es carne. Y Dios es claro, Jesús es claro. Porque termino con esto, está en Isaías. Isaías 30:15 dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La carne es actividades, yo puedo, es tener que hacer, es correr, hacer. Y para Isaías era muy claro, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando uno tenga que tomar una decisión, no la tome acelerado, no la tome triste ni la tome bravo, en quietud y en confianza. Señor, nosotros a veces, bueno, a veces no, siempre tenemos que estar tomando decisiones, siempre estamos
haciendo las cosas por fe. Y estamos aprendiendo cada día más, Señor, dinos, Señor, muéstranos, Señor, hacemos esto o hacemos lo otro, pero en tranquilidad, en quietud. Cuando nos aceleramos, Él nos ayuda, pero nos estrellamos. Y otra cosa que quería decirles más es, cada vez que venga un problema, si estamos en quietud, en confianza a Dios, permite que esa circunstancia nos suba de nivel, nos ponga en otra posición. A veces nos la pasamos dando vueltas porque no lo miramos como es, porque no nos revisamos como es. Y con Él es sencillo, es leo su palabra y obedezco. Y me va bien. Y no obedezco porque me toca, sino por amor. ¿Yo por qué obedezco a Sandra? Por amor. Porque, porque, como decía un amigo, ¿por qué voy todos los días a dormir a la casa? Por amor. No, hay cosas que fluyen. Cuando éramos novios, yo no sabía ni de dónde ella vivía. Y cuando ya supe dónde vivía, llegaba como fuera. Y a la hora que quedamos de vernos, donde fuera, llegamos. ¿Quién no lo hizo así? Pero a veces con Dios se nos pueden pasar los días y no lo miramos, no lo buscamos, o lo hacemos de una manera que no está el corazón ahí puesto. Ahí sigue siendo mi carne. Si tengo que hacerlo a las 3 de la mañana, si tengo que hacer esto y esto y después esto y después esto y esto, ya es mi carne. Pero cuando es el espíritu va fluyendo, de pronto encuentro un parque y me siento ahí, lo escucho, veo los pajaritos y veo lo que él hizo y me siento amado, eso es. O voy a un partido de fútbol y gana mi equipo, me siento feliz. Y los que somos hinchas del mismo equipo más. No digo el nombre para que no quede aquí grabado, pero bueno, eso quería decirles de mi corazón, Celito. Esperemos que entre. Buenos días. Bueno, yo quiero decirles hoy que tenemos un Dios demasiado grande y poderoso, muy grande y poderoso, que es un Dios que nos ama infinitamente y que todo lo ha hecho, todo, para que podamos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, cada uno. ¿Mm? Él sabía exactamente cuántas veces íbamos a fallar, cuántas debilidades íbamos a tener. Él sabía cuántas veces íbamos a dudar, cuántas veces no íbamos a creer, cuánto nos cuesta a veces las cosas, cuántas luchas íbamos a tener. Él sabía todo porque él ve todo en un plano, él está fuera de nuestro tiempo, él dice que él ve el principio, desde el principio ve el final, ¿verdad? Entonces él está viendo inclusive el día que vamos a fallar por allá más adelante o el día que ya nos vamos, él está viendo absolutamente todo, él ya lo sabe, él ya sabe la decisión que vamos a tomar, él ya sabe absolutamente todo, tanto el pasado como el futuro y el presente, pues obviamente. Y él hizo provisión de absolutamente todo para nosotros. Provisión para que tuviésemos victoria en cada una de nuestras luchas por amor. Provisión para que fuésemos limpiados de todas esas fallas de las que nos hablaba Jimmy, de todas esas ofensas que principalmente hacemos para él, ¿verdad? Nosotros podemos fallar y podemos ofender a alguien o estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Pero al fallar, el mayor ofendido, aunque no lo veamos de esa manera, es Dios. Porque a veces, a pesar de que lo llevamos en el corazón, pero no estamos tan cercanos a Él y no lo percibimos, no nos damos cuenta. Que al que más ofendemos cuando hablamos mal de alguien, cuando gritamos a alguien, cuando insultamos a alguien, cuando nosotros mismos nos dañamos de alguna manera, el mayor ofendido es Dios. Y es Dios, por lo que les acabo de decir, porque Él derramó
nos dio lo más grande, su amor, todo lo que Él tenía, siendo un Dios tan, pero tan grande. Hace unos días veíamos con alguien de acá, en la casa, unos videos que alguna vez vimos con varios de ustedes, unos de Luis Giglio, de la grandeza del Dios que tenemos comparado. Vemos su grandeza cuando vemos el universo que creó. Vemos su grandeza cuando vemos nuestro propio cuerpo, cómo está formado y cómo lo sustenta. Vemos su grandeza cuando en una de las galaxias o de los sistemas solares, tal vez, sí, está la cruz perpendicular a la tierra, está ahí, no la vemos, pero está ahí para como un testigo. Y solamente por medio de la cruz es que podemos pasar de un lugar a otro, de las tinieblas. Oigan esto, las tinieblas no son más que desconocer de dónde venimos y a dónde vamos. Todos venimos de Dios, todos fuimos creados por Dios. Y nuestro destino es regresar a casa, es regresar a Él, ese es nuestro destino. Y mientras vamos llegando a ese destino, tenemos un propósito, un camino que Él diseñó para que nosotros caminemos en Él. Pero cuando hay tinieblas, no tenemos ni idea, estamos perdidos. Estamos en luchas equivocadas, estamos en vanidades, estamos en el mundo completamente sumergidos, mezclados y luchando por cosas temporales. Y las cosas temporales son las cosas que vemos, que tocamos. Las eternas son las que no vemos. ¿Mm? Y nosotros debemos apuntar a las eternas, no a las temporales. Y las eternas sujetan a nuestras cosas temporales. Por ejemplo, una bendición o una maldición, ¿verdad? Nosotros no vemos lo que está pasando en el ámbito espiritual. Nosotros no vemos lo que está pasando, las luchas que hay por nuestra vida, para que no alcancemos nuestro destino, para que no podamos cumplirlo o inclusive nos perdamos en el camino y no lleguemos y no volvamos a casa. Porque nos dejamos llenar la cabeza de ideologías, de tantas cosas, o sea, tantas cosas que suceden en este caminar de la vida. Y hay algo que hoy queremos hacer énfasis y vamos a leerlo, yo lo tengo acá, Gálatas 3, 13 y 14. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de todas las debilidades, de todas las cosas que hicimos, nosotros y nuestros antepasados, o sea, el linaje de donde venimos. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le dio a Abraham, o que le prometió a Abraham. Mediante Jesús nos bendijo con la misma bendición, con la misma. No es una parecida, no es una diferente, es la misma bendición. Y Dios bendijo a Abraham ¿en qué área de su vida? En todas. Y yo les digo que bendecidos o la bendición no es para así, apenas pasar rozando. La bendición es del tamaño de Dios. Así debe ser la bendición. La palabra bendición en la Biblia aparece más o menos unas 600 veces. Bendición, bendecir. Y la palabra maldición, maldecir, que es lo contrario, aparece unas 300 veces en la Biblia. O sea que es el doble. Sí, pueden dedicarse a corroborarlo. ¿Qué es una maldición? Una maldición es una barrera invisible que no vemos, que impide que algunas personas reciban la bendición que Dios tiene para ellos. Y esto se aplica a todo el mundo, a todo el género humano.
o a quién se aplica? Muy bien, se aplica a los nacidos de nuevo, o sea, a los que hemos creído en el sacrificio, pues en Jesús y en su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Para esto se aplica, o sea, o sea, obviamente la maldición está para todo el mundo, pero los que tenemos acceso a la bendición somos los nacidos de nuevo. Tal vez la pregunta la formule mal. O sea, maldición hay en todo el mundo, para todo el mundo. Eso sí se aplica para todo, porque pecó, hay maldición, punto. Pero para los que creemos en Jesús, se nos aplica Gálatas 3, 13 y 14, que Jesús se hizo maldición, llevando en su propio cuerpo lo que nos correspondía a nosotros para que nosotros pudiésemos recibir la bendición, ¿cierto? Entonces, esa barrera invisible que no vemos, que a veces no entendemos, ¿se llama cómo? ¿Y qué es lo que hace? Es un impedimento invisible, como un techo que tenemos, que impide que recibamos la bendición. Señor, que se vaya todo espíritu de estupor hoy, en este momento, ¿no? Porque necesitamos estar abejas hoy, atentos, porque durante el transcurso de esta enseñanza, el Señor, el Espíritu Santo nos va a revelar. Así que, Señor, todo espíritu de estupor, de distracción, hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Bueno, y el Señor va a ir revelando cositas en la medida que vamos a ir avanzando y vamos a ir adentrándonos en la charla, ¿no? El propósito de Dios es que seamos liberados de algunas maldiciones, de todas, ¿verdad? Porque si Él hizo algo, Él no quiere que eso que Él hizo se desperdicie, ¿o sí? Si usted hace algo y entrega lo mejor que usted tiene por otro, y lo hace con todo su amor, y como somos humanos, con todo nuestro sacrificio, lo hace por otra persona, ¿usted quisiera que esa persona aprovechara eso que usted hizo por él? ¿O que lo desperdicie? Que lo aproveche, ¿verdad? Porque usted lo hizo, lo entregó con todo el amor que usted podía tener y dio lo que más podía dar. ¿A usted le daría tristeza que esa persona no lo aprovechara? ¿No lo valorara y no lo aprovechara? ¿Verdad? Pues eso le pasa a Dios. El propósito de Él es que nosotros podamos aprovechar la bendición que Él nos dio a través de Jesús, que es la misma bendición de Abraham, y que nada, ninguna barrera invisible no la detenga. Eso es. ¿Estamos hasta ahí? Las bendiciones y las maldiciones muy a menudo se perpetúan, ¿verdad? De generación en generación hasta que alguien sepa romperlas. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las maldiciones se perpetuaban hasta que alguien gemía a Dios y clamaba, tal vez por generaciones, y Dios de pronto, por misericordia, respondía a la oración de esa persona. Pero era algo específico que Dios hacía con alguien. Hoy, todos los nacidos de nuevo tenemos el derecho, oigan esto, el derecho a que a ser liberado de toda maldición. ¿Estamos? Antes era la misericordia de Dios. Y hay un ejemplo. Coré fue un hombre que cuando fueron a una guerra, el pueblo de Israel, Dios les dijo que no cogieran absolutamente nada de ese pueblo sobre el cual Dios les iba a dar la victoria. Ellos ganaron, el pueblo de Israel ganó y acabaron con todo. Eran esos momentos donde Dios decía, no dejen a nadie con vida, no dejen ni siquiera un animal y todo lo que tengan, no cojan nada de eso. Y Coré se llevó unas cosas bonitas, ¿no? No recuerdo exactamente qué fue, pero se lo llevó para su casa a escondidas y lo guardó. Y el pueblo empezó a tener
derrotas. Y no entendían qué pasaba, no entendían qué pasaba. Señor, ¿por qué? Y resulta que Dios les reveló que era Coré. Entonces salieron y ahí vino que Coré murió, o sea, se abrió la tierra, se cayó la casa, la tierra se tragó la casa de Coré con la familia, pero algunos familiares de Coré se salvaron. Y con las generaciones era Elcana, uno de esos familiares, uno de esos descendientes de Coré, era Elcana. Elcana era el esposo de Ana. Ana era la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Entonces, Elcana, cuando se casó con Ana, en ese tiempo a veces tenían de a dos esposas o hasta más. Y cuatro suegros. Y entonces, la esposa que él amaba era Ana. Tenía otra que era Penina, pero a Ana no le podía dar hijos. Y eso en ese tiempo para una mujer era muy terrible. Y entonces ella le clamaba a Dios, le clamaba a Dios y le clamaba, bueno, en ese tiempo y en ese también, pero en ese tiempo era todavía más porque había muchas cosas de por medio. Ella le clamaba a Dios y le clamaba a Dios y le clamaba a Dios hasta que Dios rompió la maldición sobre el Cana. Y el Cana tuvo hijos a través de Ana. Con Penina tuvo hijos, pero con Ana porque era su esposa amada. Era el amor. Entonces, ahí se rompió esa maldición, pero muchas personas no lo hicieron y siguieron, la maldición se perpetuó. Y hoy a nosotros a veces nos pasa. Porque si ya todo está dado, si ya todo fue hecho, si somos nacidos de nuevo, si nuestros pecados fueron perdonados, ¿verdad? Si inclusive mi falla de la semana entrante Dios ya me la perdonó porque Él ya la vio, o sea, Jesús ya en la cruz ya estaba contemplada, ya esa cuenta ya Jesús dijo, no, esa cuenta ya también la pago aquí. No quiere decir que tenemos licencia, no, porque entonces estamos burlándonos. O sea, estamos haciendo vano lo que Jesús hizo. Porque entonces seguimos manteniendo un pecado y consintiéndolo y repitiéndolo. No es a propósito que lo hacemos. Bueno, entonces, hoy nosotros tenemos la posibilidad, lo único que hace que no recibamos esa bendición es la maldición. Y la maldición tiene una sola raíz, ¿cuál es? El pecado, ¿verdad? El pecado, no hay más. O sea, no hay ninguna otra causa, ¿verdad? ¿Qué es una maldición o una bendición? O sea, ¿cómo se ejecuta, ¿verdad? ¿Cómo operan? Las bendiciones o las maldiciones operan a través de palabras. Palabras escritas, palabras dichas o palabras pronunciadas internamente. Y también a través de objetos. Operan. O sea, la única operación son palabras y objetos. Palabras dichas, palabras escritas, pronunciadas internamente o a través de objetos. En el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, el ejemplo que les conté de Coré, el pueblo fue maldecido porque entró una maldición a través de los objetos que llevaba Coré, porque seguramente eran objetos que habían sido usados para ocultismo, pues consagrados a esos dioses o, ¿verdad? Personas definitivamente endemoniadas y llenas de muchas cosas que ya Dios definitivamente dijo, hay que acabarlos porque ya aquí no hay nada que hacer. A veces a uno en el Antiguo Testamento le parecería que Dios es un Dios muy malo, porque como así que no les dio oportunidad, a veces les decía, acaben con, mejor dicho, no dejen ni siquiera los animales, no, acaben todo, todo, todo. Y Dios sabía por qué lo hacía, ¿verdad? Y entonces, él ya sabía que ahí, como él ve desde el inicio, ve el fin desde el inicio, entonces él sabía que
Entonces, vamos a mirar en Deuteronomio 28, que es el capítulo completo de la Biblia, que habla de bendiciones y maldiciones. Hay 14 versículos que hablan de bendiciones y hay 54 versículos que hablan de maldiciones. Más o menos una maldición es como un brazo que se extiende desde el pasado sin que la persona se dé cuenta, un brazo invisible, que se extiende desde el pasado sin que la persona se dé cuenta, y cuando ya va a alcanzar la bendición, cuando ya siente que ya, lo hace tropezar, lo hace regresar, lo hace caer, lo hace desistir para que vuelva a empezar. Y la persona no se da cuenta. Es como también algunos lo definen como una sombra, ¿verdad? Como una sombra que viene del pasado, que como que la sombra está encima, aunque todo alrededor brilla, pero como que la sombra está sobre una persona y el brillo de la bendición o la luz de la bendición no lo alcanza. Entonces, vamos a mirar cuáles son, haciendo un resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales bendiciones? ¿Cuáles son? O sea, haciendo, digamos, como resumiendo todos esos versículos de la Biblia que hablan de bendición. Una de las primeras es el ser exaltado, que una persona sea exaltada. Eso quiere decir que en todo le vaya bien, ¿verdad? Que las cosas que hace, como que están bien, le va bien. Que dé vida, ¿no? Que pueda dar vida, que florezca en lo que hace, que tenga salud, que prospere o tenga éxito. La prosperidad no solamente es económica, la prosperidad, porque hay muchas personas que tienen dinero y mucho, pero no son prósperas, porque no tienen salud, porque no duermen bien, porque andan angustiados, porque se están llenos de medicamentos para dormir, para despertarse, para la ansiedad, para lo que sea. Entonces, el próspero es el que vive en paz. Shalom. El éxito, que tenga éxito. Una persona que tiene victoria en sus luchas, que ve victorias en sus luchas, que alcanza la victoria. Que es cabeza y no cola. Donde está es cabeza y no cola. Y que está por encima de las circunstancias. No importa las circunstancias cuáles son, la circunstancia no lo agobia, porque él sabe que tiene victoria. Cuando la circunstancia agobia, la circunstancia está por encima. Nunca está escrito en ninguna parte que a los nacidos de nuevo, a los que tenemos la bendición de Dios, no nos va a pasar nada, ni vamos a tener luchas. Al contrario, como que se enfila todos los ejércitos del diablo, ¿verdad? Para hacer caer, para dañar, para desanimar, para que no se vea esa bendición. Pero no importa la circunstancia temporal, pasajera que estemos pasando, esa circunstancia no puede estar por encima, siempre está por debajo. Porque nuestro gozo es nuestra fortaleza, porque la confianza en el Señor nos hace estar por encima de la circunstancia. Ahora miremos cómo podemos también resumir cómo se ven las maldiciones, ¿verdad? Para que vaya cada uno como mirando y viendo, haciendo un retrato de usted mismo. Viendo, a ver, en dónde está. Si habrá algo de esto en su vida o simplemente esto le queda como información para otro. Principales maldiciones o cómo las resumimos. Humillación, o sea, que seamos como humillados siempre. Que no nos vaya bien, que no florezcamos, que haya como esterilidad. Que haya enfermedad de todo tipo. Que haya pobreza o fracaso, escasez. Ahora, no quiere decir que una época de escasez en nuestra vida es porque hay una maldición, simplemente puede ser una circunstancia, ¿verdad? Pero si ya es algo como un rótulo en nuestra vida, pues que no sale uno de ahí, pues. O porque tomamos una mala decisión y pues eso nos trajo una consecuencia, ¿verdad? Pero salimos de ahí, porque reconocemos y volvemos al camino. Pero si es algo que definitivamente hagamos lo que hagamos, está ahí, no cambia, entonces es
Igual una enfermedad, ¿no? Que ahí la misma historia, la misma historia, la misma historia todo el tiempo. Una u otra u otra. Las derrotas. Que tengamos batallas, pero las batallas seamos derrotados. Ser cola y no cabeza. ¿No? Y que estemos por debajo de las circunstancias, lo que significa que la circunstancia nos domine, nos agobie, nos quite las ganas de vivir, nos deprima. Entonces, ahí estaríamos por debajo de esa circunstancia. Entonces, eso, ahí podríamos decir que hay una maldición. Vamos a mirar, esas son, así a grosso modo, el resumen de qué es una bendición o cómo podemos identificar si estamos en bendición o en maldición, ¿verdad? Ahora vamos a mirar indicadores, o sea, como señales de que hay una maldición en nuestra vida. Vamos a mirarlos. Una de ellas es que tengamos ataques mentales, o sea, muchas cosas a la mente, ¿verdad? Que de pronto tengamos colapsos nerviosos o emocionales, o sea, como que... Otro indicador es que podemos tener algunos de estos, ¿verdad? O todos, ahora, solamente una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy pedimos al Espíritu Santo que vaya revelando al corazón, si hay o no hay. Otra es que hayan enfermedades crónicas, repetitivas, especialmente si son hereditarias, o esas enfermedades que la gente tiene y que va al médico y no saben qué es, o sea, le hacen de todo y no encuentran de dónde, no saben la causa, ¿verdad? Eso es una maldición. Problemas femeninos, esos problemas de que cólicos de cada mes, que van a tener hijo y abortan, ¿verdad? O esterilidad, cuando quieren tener hijos y no pueden. Otra es separación del matrimonio y la desintegración de la familia. Que haya división en la familia, ya sea que se separaron los padres o que los hermanos estén separados o que haya separación entre padres e hijos, eso es una maldición. Insuficiencia económica, ya lo hablamos, o sea, siempre la misma historia, o sea, es algo que no cambia en nuestra vida. Propensión a sufrir accidentes, siempre nos machucamos, siempre nos regamos de algo, siempre nos caemos, nos tropezamos, o accidentes más graves, ¿no? Ya accidentes ya que atentan contra la vida, ¿no? Que hay propensión a que eso suceda. Suicidios o muertes prematuras, no naturales. Eso es otra maldición, ¿verdad? Entonces, eso es otro indicador, perdón, no otra maldición, sino todos estos son indicadores de que hay una maldición en la vida, en la familia, ¿verdad? Suicidios, muertes prematuras que no son naturales. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que siempre que hay una maldición, hay una causa, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando mi mamá se fue para el cielo, ella tenía una enfermedad que los médicos no le encontraban que era. Tenía una cosa así de exámenes, todo un cartapacio, y nadie supo qué era. Algunos decían que era cáncer, pero era la metástasis, porque nunca le encontraron digamos, el origen, dónde estaba, ¿verdad? Como por decir, porque como los médicos muchas veces van a ensayo y error, ¿no? Porque pues tampoco se las saben todas. O sea, ellos van hasta donde la ciencia les permite. Ya lo demás es lo que ellos asumen. Y entonces no lo encontraban nada, y nada, y nada, y nada. Y de pronto una prima que vive en Estados Unidos, que también es médica, un día me llamó y estuvimos hablando y me dijo que ella tenía una enfermedad y que se le habían descubierto porque el hijo había nacido con esa enfermedad. Y le habían hecho exámenes a ella y había resultado que era ella la que la traía. Y me dio más o menos, es una enfermedad que aquí en Colombia no se puede
diagnosticar o no se puede encontrar porque no hacen los exámenes para eso. Esos exámenes los hacen en Estados Unidos y son muy costosos para detectarlo. Entonces, cuando yo supe que era eso, yo inmediatamente fui con mi mamá y recuerdo que con Jimmy fuimos e hicimos que hiciera una oración y que como que se desligara de su línea de sangre. Y uno de los síntomas que mi mamá tenía era una diarrea muy fuerte, ya no casi no podía comer porque todo le daba diarrea. Y ese día empezó a comer muy bien después de que oramos, o sea, y recuerdo que mi mamá, cuando iba a la casa de mi hermana porque le ayudaba a cuidar a la niña, mi hermana me decía, no, es que llegó resplandeciente, es otra, come. Y duró un mes así. Pero de repente, otra vez, volvió. Y esta vez fue definitivo, se la llevó. Duró 2 meses más y se fue. Y yo no entendía por qué, si había sido sana, si había sido libre de eso, qué había pasado, por qué volvió a recaer. Y es que hoy entiendo que lo que nosotros hicimos fue inicialmente quitar esa maldición de su vida, ¿verdad? Pero nunca encontramos la causa en ese tiempo. Y la causa era algo de un ancestro. La raíz. La raíz de esa maldición era algo de un ancestro y como todavía estaba en su línea de sangre porque no se había confesado, tenía derecho a volver. Y volvió. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, no para ser bendecidos porque Él ya nos bendijo, sino para tener una relación, para que yo pueda escuchar su voz, para estar cercana, para conocer su corazón. Para conocer su corazón y para que el Espíritu Santo me revele cosas que yo necesito saber. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está la raíz? Entonces, vamos a mirar algunas causas bíblicas de las maldiciones. Ustedes ya en este punto de la enseñanza ya deben saber si de pronto en algún área de su vida hay alguna maldición, ¿verdad? Ya en este punto. Claro, claro. Yo les quiero decir, los pecados de los antepasados, nosotros no somos responsables de eso, pero nos afectan. No somos responsables, pero sí nos afectan. O sea, a mí no me van a condenar por lo que, por las brujerías que hizo por allá alguien en mi línea de sangre, ¿verdad? Que ni lo conocí, ni lo conocí, pero nos afectan. Nos afectan. Pero cuando no se conoce que fue lo que hicieron estos antepasados, exactamente, pero ahora no es que necesitemos conocer todo, sino, por ejemplo, eso específico, algo específico que hay en la vida de una persona, Señor, revéleme cuál es la causa, ¿verdad? Porque pueda que hayan hecho demasiadas cosas, pero no todas las necesito conocer, porque no todas me están afectando. Y hay unas que son muy visibles en algunas familias. Exactamente, o personas. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo pude tener algún ancestro, o no yo, alguna persona pudo tener un ancestro que en algún momento fue y visitó un adivino. ¿Ya? Y lo hizo, fue y lo visitó porque fue a acompañar a alguien y fue donde la bruja. Y ya. Ok, listo. Eso lo hizo. Y estuvo mal, ofendió a Dios. Pero esa persona puede tener otro ancestro que hizo un pacto. Y que le sirvió al diablo. Eso genera algo muy grave. Entonces son cosas que yo puedo decir, Señor, perdóneme por todo eso y no tenga en cuenta lo de mis ancestros, ok, pero hay cosas tan graves que se hicieron que nos están afectando. ¿Sí me entienden? Una cosa es que algún ancestro mío haya, o no mío, o de alguien haya ofendido a una persona, y otra cosa es que lo haya asesinado.
Hay cosas que fueron tan fuertes que afectan, que traen una maldición. Exacto. Hay otras que simplemente fueron como un pecado, pero no fueron tan graves. O digamos, no ofendieron, todos los pecados para Dios son iguales, pero no es igual ofender a una persona que matarla. No es igual de pronto ir dando una bruja que hacer un pacto con el diablo. No es lo mismo. O ser un sacerdote satánico, o ser un sacerdote de santería, no es igual. ¿Todos los antepasados o podemos hacer que alguien No, ya, es que ya vamos. Nosotros no somos responsables por los pecados de nuestros antepasados. O sea, yo no me voy a condenar por eso que él hizo, pero me puede afectar. Somos responsables de lo que nosotros hacemos. De eso sí somos responsables. Pero igual tenemos provisión de perdón. Pero no funciona si me estoy burlando. O sea, no, como ya fui perdonada, porque es que la provisión de perdón viene con la limpieza de esa iniquidad. O sea, yo me arrepiento, Señor, así como nos decía Jimmy, pero me pongo en mi puesto de justo. Y mi puesto de justo es que fui limpio de toda esa iniquidad y que eso no vuelva a mi vida. Pero si por alguna razón vuelvo a recaer, pero no a propósito, sino porque volví a recaer, Señor, otra vez, aquí estoy. Pero si ya estoy en la posición de que, no, hagámosle, porque pues como ya fue perdonado por todo, no funciona. ¿Estamos? Bueno, vamos a mirar las causas bíblicas, ¿verdad? De las maldiciones, o sea, para que también nos ubiquemos cuáles pueden ser las causas bíblicas de las maldiciones. Entonces hay una causa general, digamos que de ahí se desprende todo. Y está en Deuteronomio 28, 1 y 2 y Deuteronomio 28, 15. Entonces, vamos a mirarlas aquí. No sé si alguien quiera leer. Bueno, traje las Biblias. ¿Alguno se anima? Deuteronomio 28, vamos a mirar. Entonces vamos a mirar las causas generales, la causa, digamos, de ahí se desprende todo. De ahí se desprende todo. Bueno. Dice, acontecerá que si oyeres, oigan esto, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la causa de la bendición? Aquí está hablando de bendiciones, te exaltará, ¿no? La obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí empieza él a nombrar todas las bendiciones. Y entonces si lo haces, todas estas cosas te van a pasar, que ya hicimos las resumimos en 7, ¿verdad? Y ahora miremos Deuteronomio 28, 15, que es donde empieza a enumerar las maldiciones. Entonces dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, que la causa de toda bendición y la causa de toda maldición, ¿cuál es? Si oigo y la pongo en práctica. O si oigo y no la pongo en práctica. Esa es la causa, ¿verdad? Entonces, hay unas versiones que dicen, si escuchan diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Y hay otra versión, digamos... Te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Ok. Y dice, y hay otra, el hebreo, digamos, la traducción exacta del hebreo dice, si escuchas, escuchando.
y haces lo que Él te dice. Si escuchas, escuchando, o sea, no solamente escuchas, sino muy atento, ¿verdad? Que me sea revelado y lo pongo en práctica. La causa más común, oigan esto, la causa más común y de donde más maldiciones vienen está en desobedecer los 2 primeros mandamientos, los originales. Está en Éxodo 20, del 3 al 5. Digamos que es la donde más común y donde mayor cantidad de maldiciones podemos tener. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, cuando yo peco, estoy ofendiendo principalmente a Dios. O sea, ofendo personas, daño personas, me daño yo mismo, pero por encima de eso, tengo que entender que la mayor ofensa es hacia Dios. Entonces vamos a mirar Éxodo 20, 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué significa? No, no necesariamente. Pues sí, pero no. Esto va más hacia el ocultismo. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que yo le pida a otra entidad que no sea Dios, la estoy poniendo como Dios. Cualquier lugar, o sea, cualquier cosa a la cual yo le dé el primer lugar en mi vida, por encima de Dios, la estoy haciendo Dios. ¿Mm? Y es fuente de maldición. O sea, cualquiera puede decir, no, Señor, si es que yo no tengo dioses ajenos, ¿verdad? Pero mi primer lugar en mi vida son las redes sociales. O sea, no, hoy no tengo tiempo para Dios, no, o sea, no es obligación. Pero le estoy hablando a Dios, o sea, tal vez ya soy salvo porque ya fui nacido de nuevo, pero estoy agarrado en las redes sociales. ¿Qué pasó? Están sonando un celular muy, muy jocoso. Entonces, oigan esto. Tener otro Dios aparte del Dios verdadero incluye todo tipo de práctica oculta. Ir a otra fuente para pedirle cosas que solo es lícito pedirle al Dios verdadero. Y estamos haciendo realmente Dios a otra fuente. Entonces, ¿por qué hay ocultismo? Porque la gente necesita pedir favores a un demonio, hace pactos. Necesito ser el presidente de esta nación, entonces hago pactos. Pactos demoníacos. Por no decir otra cosa. Necesito tener fama, entonces hago pactos. Necesito que me llegue provisión, se hace un pacto. Necesito no sé qué, se hacen pactos. No, yo no, pero se hacen pactos con entidades. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Cómo lo hablamos? Así sea de broma, sí. Y entonces, se hacen pactos porque se necesitan favores, ¿verdad? O simplemente diciendo que tenemos al Dios verdadero, pero ponemos a otras cosas por encima de Dios. Entonces Dios espera. Entonces, yo puedo decirle, Señor, es que usted es muy lindo, muy hermoso, usted es lo primero en mi vida. ¿Verdad? Yo se lo puedo decir, se lo puedo cantar, se lo puedo, cada que voy a orar, se lo digo. Sí oro. Pero mi corazón realmente está, o sea, en las redes sociales, en el trabajo, con el esposo, las personas, o sea, ¿dónde está realmente? O sea, eso está bien hacerlo, ¿verdad? Pero siempre y cuando Dios sea el primero en mi vida, en mi corazón, ¿dónde está el trono de mí? O sea, y realmente eso lo veo en mi día a día. O sea, eso no es por lo que yo digo, es por lo que yo hago. Ahí está el trono. ¿A quién pongo en ese trono? ¿Quién es Dios? Y eso trae maldición a una vida y a veces intentamos y no alcanzamos. El segundo mandamiento,
verso 4 y 5, dice, no, ahí sí, Isma, ahí sí. No tendrás dioses, perdón, el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el segundo mandamiento original. Ese es el segundo mandamiento original. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable sobre 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Oigan eso, clarísimo. A veces pataleamos y luchamos y no alcanzamos y no nos hemos dado cuenta que hay una maldición, que es una barrera invisible sobre nuestra vida que no permite que lo que Dios anhela, lo que Él quiso desde el principio, Él hizo todo para que yo fuera bendecido, no llegue a mi vida. Y estamos dándonos cuenta, ¿será que sí habrán cosas allí? ¿Habrán cosas o no habrán cosas allí? Entonces miremos lo que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, donde más maldiciones puede tener un ser humano y la fuente, digamos, mayor de maldiciones y la más común es esta. Directamente el primer y segundo mandamiento. Todo lo que pongamos, todo lo que hagamos por encima, ¿verdad? Si yo voy donde un adivino, donde un gitano, a que me adivine, o no yo, otra persona, a que adivine, a que haga algo, estoy diciéndole, Dios, usted no me dice, usted no me puede decir, entonces yo voy aquí a que me digan. Si alguien va a donde va lo que sea, o hace lo que sea por dañar a otro, por alcanzar algo, está poniendo a ese sin saberlo como Dios por encima. Y si encima hace pactos y consagraciones, hace cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Miren, Mi pueblo se pierde todo. las personas, hay muchas personas confundidas, inclusive dentro de la misma iglesia. Y una persona confundida es una persona que es usada por el diablo y es la más engañada. Ella cree que está haciéndolo bien. Hay un espíritu principalmente de engaño y luego otros demonios o que la poseen porque puede ser que no es nacida de nuevo y puede ser ir a la iglesia, no que pertenezca, pero sí va todos los días y puede hasta predicar. Esa persona está poseída, esa persona está usada por el diablo para dañar a otros, pero está completamente engañada. No ve. ¿Qué pasó ahí? Los que vemos debemos orar por esas personas para que puedan ser libres, porque ellos están totalmente engañados, totalmente engañados. Así como los que todavía viendo todos los espejos que tenemos en las naciones vecinas, todavía estamos a favor de gobiernos diabólicos. O no estamos, están a favor de gobiernos diabólicos, ¿verdad? Están totalmente engañados, o sea, son personas que no entienden, están enceguecidas por la misma brujería y por las mismas cosas que se han hecho en esta atmósfera. Exactamente. Entonces, otras fuentes, otras causas bíblicas de maldiciones fuera de quebrar los primeros 2 mandamientos que son directamente con Dios, están en Deuteronomio 27 del 15 al 26. Vamos a leerlo rápidamente. Pero antes va a tomar del 15 al 26.
Bueno. Deuteronomio 27. Del 15 al 26 dice, vamos a leerlo todo, ¿verdad? Dice, y ahí están todo lo que les voy a decir. De 27 del 15 al 26. Entonces dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bueno. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Wow. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Bueno, lo resumimos en 5. Idolatría, otra vez. Habla de imágenes. Segundo, honrar a padre y madre. Es bien importante. Sea quien sea. Honrar no significa estar de acuerdo. Porque hay algunos papás, especialmente unas mamás tóxicas. Y papás también. Entonces no significa estar de acuerdo, ni significa que vamos a hacer lo que nos digan. O sea, guiados por el Espíritu Santo. Pero por encima de todo debemos honrarlos. Honrar es respetar, ¿sí? Honrar es ayudar, es respetar, ¿sí? Es acompañar, es amar, ¿sí? Ahora hay que mirar porque hay algunos manipuladores que quieren acabarle la vida, ¿verdad? Obviamente porque sabemos que son usados están engañados, usados por entes que quieren dañar, ¿no? Pero es muy importante honrar a padre y madre. O sea, eso no lo podemos quitar ni darle, o sea, quitarle importancia. Es muy importante. El no honrarlos trae maldición. Traición en contra de un prójimo. Ese la vamos aquí está, pero hay otra cita bíblica que está en Proverbios 17:13. O sea, cuando dice que herimos a alguien ocultamente, entonces eso es traición, ¿no? Cuando traicionamos de alguna manera. Ay, usted tan querida, tan linda. Y después, uy, esa sí que es una bruja. No, es una horrible, espantosa. Entonces, estamos traicionando a una persona. Se queda mal por bien, no se apartará del mal de su casa. Exactamente. ¿Cómo? Bueno, ¿lo repites, por favor? El que da mal por bien, no se apartará del mal de su casa. El que da mal por bien, oigan esto, no se apartará el mal de su casa. Una maldición. O sea, esto es para que lo tengamos aquí en cuenta. Y lo resumimos también en el sexo ilícito o no natural. O sea, ahí vimos varias cosas, ¿verdad? Todo lo que sea fuera del matrimonio. En esa tercera dice, maldito todo el que robe terreno a su vecino. Sí. Cambiando de lugar los límites de su propiedad. Solo linderos. Sí, eso es. Traición contra el prójimo. Sí. Hay otro, perdón, me salté uno. Hay uno que también es la injusticia hacia el débil e indefenso. ¿Verdad? Toda injusticia hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el extranjero. Pero aquí también quisimos incluir el aborto. Porque el más indefenso de todos, es el que no puede ni llorar audiblemente. No se puede defender de ninguna manera. Y se asesina de la peor forma. Entonces, el aborto trae maldición. Nosotros pudimos. Alguien pudo haber
pedido perdón, pero no se ha dado cuenta que probablemente hay una maldición operando a raíz de eso, que tenemos que creer que tenemos que ser libres de todas esas cosas. ¿Estamos? Y bueno, ya hablamos del sexo ilícito, y en el sexo ilícito todo es horrible, pero principalmente el incesto. Si ustedes se dan cuenta, los moabitas y los amonitas fueron dos pueblos que siempre estuvieron en contra de Israel, principalmente los moabitas. Siempre lo persiguieron, siempre hicieron mal a Israel, pero los moabitas eran hijos de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, pero fueron hijos de Lot con sus hijas. O sea, los moabitas fue el hijo de Lot con la hija mayor. Porque como las hijas no se habían casado, me imagino que ya les habían pasado los años, emborracharon un día al papá una noche y una noche se acostó una con él y a la otra. Y quedaron embarazadas. Quedaron embarazadas y nacieron Moab y el Amonita, y el Amón, no sé, no recuerdo el nombre del Amonita, pero era como Amón, me imagino. Y entonces de ahí salieron los moabitas y los amonitas, que fueron los que persiguieron tremendamente al pueblo de Dios. De hecho, el rey de Moab, entonces viene del incesto. Una gran maldición. Exacto. De hecho, el rey de Moab fue el que contrató a Balac, un hechicero, que ahí dice profeta, pero era un hechicero realmente de los poderosos, para que maldijera al pueblo de Israel. Y no pudo. Pero ellos fueron los que descendieron de cuando Abraham se separó, tenía tantas riquezas que se separó con su sobrino. Exacto. El sobrino, sí. Entonces eran las hijas de Lot, que como no se casaban, no tenían hijos, entonces decidieron emborrachar al papá y matanga. Y ahí nació. Otra causa de maldición. Oigan esto, otra causa de maldición. El antisemitismo. Maldecir al pueblo de Israel. De alguna manera. Génesis 12:3. Bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Y no solamente al pueblo de Israel, sino todo aquel que tiene la bendición de Dios sobre él. La gente no entiende. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Dios mismo lanzó esa bendición y esa maldición. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos de un siervo de Dios o de un hijo de Dios. Porque la bendición de Dios podría estar sobre él y estamos maldiciendo a alguien. Y nos está trayendo maldición a nuestra vida sin darnos cuenta. O al pueblo de Dios, a Israel. O sea, nosotros debemos estar siempre a favor de Israel, siempre, porque es el pueblo de Dios y para ellos son especiales para Dios, nosotros también. Pero de ahí salimos nosotros. Hay otra causa de maldición. Jeremías 17, del 5 al 6. Jeremías, ¿dónde estás, Jeremías? 17, del 5 al 6. Dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, carne por su brazo es que se apoya en una persona. O sea, ese es su apoyo. O sea, mejor dicho, sin esta persona yo no soy capaz. Y su corazón se aparta de Jehová. O sea, no confía en el Señor. Está confiando en una persona. En una persona para que me provea, para que me bendiga, para que me ayude. Claro que Dios usa personas, pero mi confianza no está en esa persona. Mi confianza tiene que estar siempre en Dios porque es mi fuente de bendición. Y si yo pongo mi confianza en una persona, en un trabajo, pero pues obviamente en una persona, en lo que sea, para lo que sea, lo que sea,
si me apoyo, porque dice que pone carne por su brazo, o sea, se apoya ahí, es su apoyo. Obviamente Dios usa personas para bendecirnos, pero que mi corazón y mi confianza no estén ahí, sino que estén allá. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar siempre que mi corazón esté confiando en el Señor. O sea, que estemos bien ubicados, el corazón bien ubicado, porque puede traer maldición, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Te ibas a decir algo? Que generalmente el ser humano pone todo el empeño, todo el corazón en otra persona. Ajá. Sí, las canciones que hay, los poemas que hay, son generalmente de mucho amor para una persona. Sin ti no puedo vivir. ¿No es cierto? Claro. El infinito sin estrella. Sí. Sí. Hoy vino muy folclórica. Ahí está estupenda. Y aquí viene lo que nos dijo Marlene de Hurtar, que también está reforzado en Zacarías 5 del 1 al 4, ¿verdad? Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Zacarías 5 del 1 al 4 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Todo el que robe, o sea, Dios lanzó una maldición sobre la faz de la tierra a través de un rollo. Por un lado decía, el que hurte será maldecido. O sea, miremos cuántas veces hemos hurtado. Nos quedamos con unas vueltas, cobramos de más, hacemos... El que hurte será maldecido, pero también el que jure falsamente tiene una maldición sobre su vida. Muchas veces las personas por quedar bien con otras, y eso se da principalmente entre parejas, cuando alguno está engañando, no, es que yo le juro que no hice eso. ¿Te acuerdas ayer? O sea, mejor dicho, Ayer estábamos caminando, ve un hombre en una bicicleta hablando por teléfono diciéndole, no, yo ya cogí la avenida, ya voy de camino. sí, estaba ahí parqueado y nosotros pasamos y escuchamos y ya cogí la avenida, ya voy de camino y yo estaba ahí en la frente de la casa, o sea, tiene sentido. El dar falso, y jurar falsamente también en algunas partes dar falso testimonio. Cuando nosotros queremos a alguien tanto que decimos, no, este no es malo, este es bueno, este no. O nos cae tan mal alguien que decimos, ay, es que este hace esto y esto y esto y esto, cuando no lo está haciendo. Eso es falso testimonio, hablar mal, dañar a alguien. Trae maldición, oigan esto, o sea, muchas cositas. Cosas que uno escucha de... Claro. Exacto. Claro, porque alguien con mala intención puede hablar mal de otro y viene y me lo cuenta y yo lo repito, uy, no, es que si sabe que fulanito no sé qué y yo ni lo conozco. Y lo doy por hecho. O sea, que hasta ahí vamos. Pero yo les quiero decir algo, el plan de Dios, el deseo de Dios, su amor por cada uno de nosotros, de ustedes hoy, es que eso se ha quitado para que su bendición pueda venir. O sea, sí, nos hemos equivocado por ignorantes porque no hemos entendido, pero hoy Dios quiere hacer algo especial. Malaquías 3 del 8 al 10. 3 del 8 al 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos
al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas en ese tiempo, porque estaban bajo la ley de las ventanas. Hoy es la puerta, que es Jesús. Las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Esto estaba bajo la ley. ¿Mm? Y bajo la ley era un diezmo. Hoy estamos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto y unas mejores promesas. ¿Qué hacemos? El diezmo era la respuesta a ese pacto. ¿Cuál es nuestra respuesta a este nuevo pacto? ¿Aquí de qué está hablando? Del diezmo. Si dar economía era la respuesta a ese pacto, dar un porcentaje, la respuesta a este nuevo pacto, un nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas, ¿cuál será la respuesta? Mínimo diezmar, mínimo. Porque es un mejor pacto con mejores promesas. O sea, si yo le doy este anillo, yo lo voy a dar, pero si lo voy a dar simbólicamente, sí voy a cambiar. Y le digo, vale 5,000 pesos, ¿verdad? Pero luego le quito el anillo y digo, ¿sabe qué? Le voy a dar uno de esmeralda, que es de verdad. ¿Cuánto vale? No le voy a poner precio, pero ¿usted qué me daría? Las gracias. Mejor dicho. O sea, para un pacto con mejores promesas, nuestra respuesta debería ser mayor. Abraham, que no estaba bajo la ley, ¿verdad? Es la primera vez que se habla del diezmo. Él respondió con un diezmo a la bendición del Señor. Pero oigan esto. Venía Abraham de la batalla, Abraham de la batalla, venía caminando, y el rey de Sodoma, que era el rey más malvado de esa época, lo vio y vio que venía bendecido, porque Abraham ya era rico. No fue que el diezmo lo empezó a enriquecer, no. Él ya era rico. Él ya era rico y él venía porque ya la bendición, porque lo que enriquece no es el diezmar, lo que enriquece es la bendición de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, venía Abraham caminando, bendecido y además victorioso, porque con 300 hombres que llevaba, no recuerdo cuántos exactamente, pero creo que eran 300, le ganó a 5 reyes, ¿verdad? Y rescató todos los cautivos y se trajo todas las riquezas. Y venía victorioso. Y el rey de Sodoma lo estaba viendo. Y dijo, le voy a salir al encuentro y voy a hacer que haga no un pacto, pero sí un acuerdo conmigo. O sea, que de alguna manera, porque cuando nosotros hacemos algún acuerdo con alguien distinto a Dios, o que no honre a Dios, estamos haciendo acuerdo con un demonio, también, con el demonio que honra, ¿verdad? Pero esa persona. Y era un rey muy malo, muy malvado. Entonces, entonces dice la Biblia que venía el rey de Sodoma a salirle al encuentro a Abraham, ¿no? Entonces, imagínense la escena, o sea, venía Abraham y el rey de Sodoma venía por allá porque ya lo había visto que venía victorioso y venía a salir al encuentro. Antes de que el rey de Sodoma llegara a encontrarse con Abraham, dice que salió al paso Melquisedec. Antes de que el rey de Sodoma se encontrara con Abraham, salió Melquisedec. Y lo bendijo y le dio pan y vino, o sea que era la sombra de Jesús. Y eso hizo una protección sobre Abraham para que cuando se encontrara con el rey de Sodoma, no cayera en la trampa. Para que no viniera maldición sobre su vida y la bendición tuviera problemas. Entonces, para eso es que se diezma. Para que mi bendición no tenga problemas, para que me sean quitadas esas maldiciones que hacen que no venga la bendición sobre mi vida, porque lo que enriquece no es el diezmar, lo que enriquece es
la bendición de Dios. Pero yo diezmo como una respuesta a esa bendición, porque es un pacto, la bendición es un pacto. Yo diezmo como una respuesta a eso. El pueblo de Israel, cuando iba a salir de Egipto, ellos no podían ofrecer, ellos no diezmaban en ese tiempo dinero porque no había. Ellos pagaban con trigo, pagaban con animales, ellos no tenían el dinero como nosotros. Pagaban con prendas, con joyas, con cosas pagaban. Y el sacrificio que ellos ofrecían eran animales. Pero como esos animales que ellos ofrecían eran muy parecidos al Dios que los egipcios adoraban, entonces ellos no podían sacrificar animales en Egipto. Por eso era que el faraón, iba Moisés y Aarón ante el faraón a decirle, dejen salir a mi pueblo para que le rindan culto a Dios, y en algunas versiones dice para que lo adoren, porque el diezmar es una adoración a Dios, es gracias Señor porque yo soy bendecido, gracias Señor porque para que Dios intercepte cualquier cosa que pueda traer a mi vida maldición. Que el enemigo poder traer para que la bendición no llegue a mi vida. Entonces, era una adoración también porque es una honra a Dios. Y entonces ellos no podían hacerlo y el faraón, tanto que pasaron cosas, cuando ustedes leen ahí la historia de Éxodo, leen la historia y entonces le pasaron varias cosas al faraón hasta que el faraón dijo, bueno, pues entonces a ver, vayan y adoren a Dios. Adórenlo aquí, hagan el culto aquí. Entonces Moisés le dijo, no podemos hacerlo aquí porque si nos ven los egipcios nos van a apedrear porque podrían ofender, perdón, no los van a apedrear, sino podríamos ofenderlos, pero creo que sí los van a apedrear y los podrían apedrear. Entonces ellos necesitaban salir de ese territorio para poder adorar a Dios. Y adorar era entregarle sus ofrendas, sus diezmos, y lo hacían con animales. Es una forma de adorar a Dios. Es como, yo ya no busco al Señor, yo ya no voy a orar a Dios para que Él me bendiga, porque yo ya sé que Él ya me bendijo, yo ya sé que Él me perdonó que me volviera a endeudar, perdonó que volviera otra vez a caer en algo, me perdonó, ya eso está perdonado. Yo voy a Dios a adorarlo, voy a buscarlo, voy a decirle, Señor, deme sabiduría, revelación, eso sí se lo pido para que yo pueda entender. Porque lo demás ya fue hecho, para que yo pueda creer. Ahora, el hecho de que ya se ha hecho por gracia me fue dado, no significa que esté operando en mi vida, porque opera cuando yo lo creo, y lo creo cuando me es revelado. ¿Sí me entienden? Bueno. A ver, esas son las causas. Ahora las fuentes de maldición. O sea, esas son las causas que pueden hacer que yo sea maldecido. O sea, en principio no puede ser hoy bien mal. Bajo la ley sí. Pero estamos bajo la gracia. Oigan esto, bajo la gracia, vuelvo y les explico, bajo la gracia hace que las maldiciones que ya estén sobre mi vida sean quitadas y que las que el diablo quiera traer a mi vida para que no reciba yo la bendición, Dios las intercepte. Ahora, yo soy salvo sin diezmar y puedo tener dinero sin diezmar, pero no significa que la bendición esté sobre mi vida. Porque dice que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza. O sea que hay dinero sin dolor, sin tristeza, sin insomnio, sin angustia, sin depresión, sin enfermedad, sin muchas cosas. Sin carga. Es la bendición la que enriquece. El diezmo honra al Señor, lo adora y es como mi respuesta y hace que todo lo que el diablo quiera traer a mi vida para que vaya maldición, Dios mismo es mi escudo, dice el Señor que Él es mi escudo, mi protección. Lo intercepta. Y si ya, porque no entendí, ya me llegaron muchas maldiciones, además por todo esto, entonces Él interviene. Bueno, le doy permiso para que lo haga. Porque es que además el diezmo se da en el altar. O sea, yo no tengo un altar aquí donde está sacrificando, porque mi altar es la cruz.
Es la cruz de Jesús, es la cruz, es el altar, porque fue el sacrificio máximo, el derramamiento de sangre máximo se dio ahí. Entonces yo, ya es mi corazón, pero gracias a la cruz, entonces yo ahí pongo mi diezmo, Señor, aquí en el altar pongo mi diezmo. Esto es mi ofrenda, mi diezmo, Señor. De agradecimiento, de honra, pero también te estoy dando el permiso. Recuerden una cosa, los altares son las puertas que le permiten a los, digamos, a lo celestial o espiritual que intervenga en la tierra. Por eso los brujos hacen altares y sacrifican y ponen fotos y hacen cosas ahí, porque un altar es una entrada a demonios, a espíritus para que puedan intervenir en la tierra. Nosotros ya no hacemos eso. Y nuestro altar es mayor que el de ellos. Así que, si lo creo bien, estoy a salvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué horas son? Corramos. Ahora miremos las fuentes. O sea, esas son las causas, ¿verdad? Por lo cual una persona es maldecida. Ahora, las fuentes. ¿Qué puede hacer que esa maldición o que esa posible maldición se active en una persona? Exacto, fuentes. Entonces, hombres que hablan de Dios como sus voceros y pronuncian maldiciones, o sea, siervos de Dios que pronuncian maldiciones. Vamos a mirar las citas, pero ya no las vamos a leer porque no alcanzamos, yo se las cuento. Josué 6:26. Aquí Josué estaba diciendo que cualquiera que volviese a edificar a Jericó, las murallas de Jericó, lo haría sobre el cadáver de su hijo mayor y sobre su hijo menor. O sea, es una maldición sobre el hijo mayor y sobre el hijo menor. 500 años después de que Josué lanzó esa maldición, al pueblo se le olvidó y vino alguien y edificó otra vez esas murallas y perdió su hijo mayor y su hijo menor. Entonces, para que lo lean, Josué 6:26. Segunda de Samuel 1:21. Fue el momento en que Israel fue vencido y fueron muertos o asesinados Saúl y su hijo Jonatán, que era el muy amigo de David. Pero eso le causó tanto dolor a David, tanto dolor, primero porque el pueblo de Israel fue vencido. Siempre que hay lucha entre dos pueblos, siempre es lucha entre los dioses. Eran los dioses de un pueblo y el Dios de Israel. Pero ganó el Dios de los otros pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente había entrado una maldición a la vida o al pueblo porque habían desobedecido, entonces no tuvieron la victoria. Pero fue tanto el dolor de David que David pronunció una maldición sobre el monte Gilboa y dijo que ahí no se sembraría o no daría fruto y estaría horrible. A tal punto que 3000 años después, cuando en 1948 volvió el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra, ellos empezaron a sembrar, eso era desierto, empezaron a sembrar y empezó todo a florecer, pero cuando fueron al monte Gilboa tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque todavía estaba operando la maldición que David un día había lanzado. Segunda de Reyes 5:26 y 27, esto habla de Naamán. Naamán era un extranjero que fue a buscar a Eliseo para que fuera sanado de la lepra. Cuando fue sanado de la lepra, él quería darle a Eliseo regalos, pero Eliseo no se los quiso recibir porque la intención de él era como comprar el milagro, ¿no? Como pagar por el milagro. Entonces Eliseo no se los quiso recibir y Giezi, que era como el sirviente, el siervo de Eliseo, sin que Eliseo se diera cuenta, cuando Naamán ya se había ido, fue y lo alcanzó y le pidió cosas, ropa y no recuerdo qué más le pidió. Y entonces vino y lo trajo a la casa y lo escondió. Entonces Eliseo le lanzó una maldición y le dijo que tendría la lepra que se le quitó a Naamán, se le prendería a él y a su descendencia. Y cuando salió de la presencia de Eliseo, dice la Biblia que salió completamente blanco de la lepra. Y entonces fue una maldición para él y todos sus descendientes.
Entonces, oigan esto, personas de autoridad pudieron haber activado estas maldiciones en nuestra vida, autoridad, siervos de Dios. ¿Mm? Entonces, miremoslo. ¿Qué siervo de Dios puede haber dicho algo en contra nuestra? ¿Eh? Pero no importa. Ya, si acabamos la causa, las personas que tienen autoridad a causa de las relaciones que tenemos, los papás, los líderes, los maestros, los jefes, los esposos, el esposo sobre la esposa. ¿Mm? Y lo vemos en Génesis 31, 30, 32, que la esposa amada de Jacob era Raquel, tenía dos, Lea y Raquel. Lea fue la del engaño y Raquel era la esposa por la que realmente la amaba. Y resulta que salieron un día, se escaparon del padre de los dos, que era Labán, y entonces Labán los alcanzó. Pero Raquel se había llevado unos ídolos que tenía el papá, unos ídolos, esos ídolos eran me imagino unos muñequitos pequeños, que en esa religión o en lo que ellos creían lo ponían para cuidar las casas y para que trajeran como protección. Sí, como la sábila o la herradura, cosas así, ¿no? Raquel se los había llevado. Y entonces, pero Jacob no sabía. Y cuando Labán los alcanzó, bueno, pasaron cosas allí, y entonces Labán le dijo que por qué se les habían llevado los ídolos. Entonces él dijo que no, que se muriera el que tuviera sus ídolos, sin saber que estaba maldiciendo a su propia esposa. Pasaron los años, cuando la esposa tuvo el segundo hijo, murió a causa de la maldición que había. Obviamente eso trajo dolor al corazón del hombre, pero también trajo maldición a ella, ¿no? En Génesis 31, versos 30 al 32. Pensé que la tenía un mal oído musical. Que mejor le pidió la menor y le digo la mayor. Hay otra maldición que está en Mateo 27, del 24 al 45. Mateo 27. Perdón, otra maldición, no, otra fuente de maldición, que es lo que nosotros mismos decimos. Del 24 al 25, lo que nosotros mismos decimos, ¿verdad? O sea, maldición, primero, o sea, ¿quién activa esas maldiciones? Líderes espirituales. ¿Mm? Segundo, los que son como cabeza nuestra en las relaciones, padres, profesores, jefes, el esposo, el hermano mayor, ¿no? Personas que tengan cierta autoridad sobre nosotros. Y nosotros mismos, vamos a mirar, Mateo 27, 24 y 25. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 20 siglos después nos damos cuenta que Dios ha hecho muchas cosas por su pueblo, pero no los ha podido defender de la maldición de su propia boca. Muy triste. Es un pueblo muy perseguido. O sea, una cosa es que a uno lo persigan, y otra cosa es que lo alcancen, ¿no? Una cosa es que le lancen dardos y otra cosa es que lleguen al blanco. Los mexicanos, una cosa es llamar al tigre y otra es verlo. Otra fuente común de otra fuente por donde se activan las maldiciones, o sea, ya vemos que son líderes, padres, nosotros mismos por la boca, no, ¿verdad? Pero ahora, esas personas podrían decir muchas cosas, pero si yo no tengo la causa, no se activa. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, eso era como para un seminario, ¿cierto? Sí, no, deberíamos dejarlo para... ¿Sabes qué? Estamos corriendo tanto que es demasiado importante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces podríamos, bueno, terminemos las causas. Terminemos las fuentes. Las fuentes, oramos y cada uno va hablando con Dios de esto, ¿bueno? Es que esto es muy importante.
Sí, O sea, las de nuestra propia boca, ¿verdad? Luego, ok, todos los pactos que no fueron bíblicos, oigan esto, miren esto que es demasiado importante. Cualquier acuerdo que nosotros hagamos con una persona que adore a otro Dios distinto a nosotros, estamos haciendo ese pacto con ese demonio que está adorando, con ese otro Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo hago un acuerdo, no. Bueno, también, sí, claro. Porque un matrimonio es un acuerdo, es un pacto. Si yo hago un acuerdo o cualquier alianza, Negocio puede ser. cualquier alianza, con una persona que hace brujería, hace brujería, y que ese es su Dios, porque todo se basa en eso. ¿Con quién estoy haciendo el acuerdo? ¿Con quién estoy haciendo el negocio? ¿Con quién estoy haciendo el contrato? ¿Con quién me estoy aliando? Con la persona, pero con ese Dios. Dios dijo, nunca hagan acuerdos, nunca se casen, nunca hagan nada con extranjeros, con personas que adoran a otros dioses. Y eso no era para el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, eso es para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos haciendo alianza con ese demonio que está adorando o que está sirviendo a esa persona. Que queda la verdad, porque digamos, en caso de que es comerciante y sabe que esta persona solo las identifica así, como hijos de la oscuridad, porque se llaman, entonces no había ningún tipo de venta o comercio. No, es que una cosa es vender, pero otra cosa es asociarme. O sea, ya ser un socio, ya ser el servidor de esa persona, ya ser... Para agrandar el negocio o algo así. Exactamente, o aliarme trabajando para esa persona. Y de ahí, como nosotros no sabemos, ahí juega un papel muy importante el Espíritu Santo. Casarme con un musulmán. Casarme con un musulmán, por ejemplo. Casarme con un brujo, con una persona que adora a otro Dios. Casarme con un ateo. O sea, eso estoy haciendo alianza directa. Bueno, no sé si con un ateo, bueno, pero sí, de alguna manera hay cosas ahí operando, ¿no? Y hay un ejemplo también, por ejemplo, la masonería. Cuando una persona entra a la masonería, no solamente eso, no solamente el tipo de alianza, sino también cuando yo practico alguna cosa, ¿verdad? Que aparentemente está bien, ¿cierto? Sana. Pero resulta que esa persona está pactada con el diablo, o esa persona está consagrada, o en este caso una secta, que es la masonería. Ellos hacen ritos y hacen muchas cosas ocultas, todo lo que sea oculto, lo que no sea la luz, lo que no se pueda contar, eso es ocultismo. Si yo hago algo, pero no, ustedes aquí no pueden contar. O sea, eso ya es ocultismo. Entonces, ellos, dentro de sus ritos, se incluyen una maldición para la persona que cuente lo que hacen ahí secretamente. Y obviamente, solamente el hecho de pertenecer ya hay maldición. Ellos le rinden culto a un dios que se llama Jabulón. Y Jabulón es la combinación de Jehová, Baal y Osiris. ¿Los masones? Los masones. Eso es muy grave. Sí. Eso es... Todos los griegos. Sí. Leamos Éxodo 23:32. Y ya, yo creo que vamos dejando ahí. Éxodo. Éxodo 23:32. Hubo un hombre que una vez se casó con su esposa y la esposa no sabía cocinar. Y pasaron unos meses y nada que aprendía. Entonces un día le dijo, ay, no, es que mira, tu comida me enferma y nunca vas a aprender. Resulta que él se enfermó gravemente por la comida.
Se divorciaron porque eso fue un lío terrible y ella nunca aprendió a cocinar. Fue una mujer muy exitosa en muchas áreas, pero la cocina entraba a la cocina y temblaba ¿no? Entonces, y estoy hablando de creyentes, ¿no? No estoy hablando de... Me acuerdo de enseñar, va a ser a ella sin el se casó de le preguntaron que cómo ya iba. Mi esposa me trata como un dios pagano. Ahora, no quiere decir que sea una obligación de la mujer, ¿verdad? Pero es parte de, ¿no? O sea, no es que, entonces, sí, o sea, no quiere decir que no podamos compartir ese oficio, pero de todas maneras hay como cosas que sí son como más sobre el hombre y sobre la mujer, ¿verdad? Entonces, te digo que, por ejemplo, yo tengo entendido y lo he visto en muchas casas y de pronto cuando estaba pequeño, los mismos papás me decían, "No, usted no va a servir para nada. Usted va a hacer una plan de servicio, si no estudia una plan de servicio, o usted va a ser un chofer. Pero imagínese. Usted va a ser un chofer de bus porque usted como no Imagínese, imagínese. Y eso era desde Ahora, miren una cosa, eso es eso es la fuente de la maldición. O sea, ahí como que se activa. Pero si yo voy a la causa y anulo la causa, pido perdón por la causa, pueden maldecirme todo lo que quieran y no me va a tocar. Porque vuelvo y digo, como estaba en Proverbios 26:2. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, ¿verdad? Entonces Éxodo 23:32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Pero al hacer alianza con ellos, hago alianza con sus dioses, ¿verdad? Entonces, ¿con quién voy a hacer el negocio? ¿Con quién o sea, cuál empleador voy a tener? ¿Con quién me voy a aliar para algún tipo de cosa? ¿Con quién voy a hacer contratos? ¿Mm? Pero uno puede orar para anular esa causa si no puedo estar con o tengo que pedirle a Dios que me la revele para anularla. Sí, claro, ahí necesitamos algunas veces la revelación de Dios porque no conocemos, ¿verdad? Uno no sabe, la gente no está diciendo "Es que yo hice pacto con el diablo para estar aquí". Nadie va a decir eso. Otra fuente es las maldiciones pronunciadas por siervos de Satanás. Ejemplos, por brujos, ¿no? Brujos o personas que le sirven al diablo. Entonces, por ejemplo, ejemplos bíblicos, Balaam, que fue y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Otro ejemplo está entre David y Goliat. Dice que Goliat maldijo a David a causa de sus dioses. Lo maldijo. Pero sin embargo, esa maldición no lo alcanzó, ¿verdad? Pero, a ver, si nosotros tenemos una causa, pueda que las maldiciones lleguen, ¿verdad? Y el último, que está en Deuteronomio 7:26, no lo vamos a leer, pero es tener objetos en la casa relacionados con la idolatría o el ocultismo. Objetos que se hayan usado rezados, que se hayan usado en ocultismo, generalmente todos los de las culturas orientales y todo eso, egipcios y japoneses y muchas cosas que se han usado para otros dioses, la mano, el conejo, todas esas cosas, la sábila, la herradura, la pata de conejo. Ay, no, es que era de mi papá y la tengo yo aquí en mi casa. la sábila cuando uno la cuelga. Ah, sí, la sábila cuando es 7:26. Vamos a dejar hasta ahí. Les voy a dejar esta tarea, ¿verdad? Oigan, ahí terminamos, pero pues sigue toda la siguiente parte, que cómo ser liberados, ¿verdad? Pero entonces van a tomar nota, mejor dicho, esta charla la vamos a subir mañana, ¿bueno? Para que la tengan. Gálatas 3:13 y 14 va a ser su cita bíblica, por medio de la cual ustedes van a decir, yo ya fui liberado, la maldición tiene que irse de mi vida. Y por otro lado, Gálatas 3:13 y 14, o Efesios 1:7, o Colosenses 1:12 al 14, que habla de lo mismo, ¿verdad? 3:13 y 14, Efesios 1:7, Colosenses 1:12 al 14. Deuteronomio. No. Gálatas 3:13 y 14. ¿Ya? ¿Estamos? Efesios 1:7. Y Colosenses
Efesios 1:7 y Colosenses 1:12 y 14. Primera de Juan 3:8b, o sea, después del punto, la segunda parte del verso. Primera de Juan 3:8b, b. Lucas 10:19. Mañana subimos esta charla o esta noche. Bueno, entonces usted se va a agarrar de esas citas bíblicas. Bueno, y si tiene de todo lo que hablamos algo que confesar, por favor, confiéselo. Porque dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ese perdón que ya fue dado se activa en nuestra vida y además somos limpiados de esa maldad. Bueno, y declare con su boca que fue libre de la maldición. Y así va a ser libre de la maldición. Bueno, ahí les mandaré una oracióncita también escrita para que algunos se lo hagan. Yo quiero hacer algo, pero se me fue la persona con la que yo lo iba a hacer. No, solamente que ya somos libres. Señora, se me sienta aquí, por favor, venga usted. Quiero hacer algo con ella hoy. Vamos a parar hoy aquí. Perdón, voy a parar aquí detener la grabación ya. Vamos ya, detener.